Para representar circuitos eléctricos se utiliza un código de símbolos que los electricistas conocen, para así, por ejemplo, poder realizar la instalación eléctrica de una vivienda utilizando un plano lleno de símbolos eléctricos. Por ejemplo, aquí veis una imagen de un plano de una vivienda donde cada uno de estos simbolitos el electricista es capaz de interpretarlos para saber dónde va un punto de luz, que se refiere a una bombilla en el techo, o un interruptor, un conmutador, una toma de corriente, un enchufe, etc. ¿Vale? Tanto en cuartos de baño como dormitorios, cocina, etc. En conclusión, los símbolos en los planos de electricidad son una forma de representar los distintos elementos eléctricos, una forma sencilla de representarlos para poder hacer un plano de forma que pues a nivel de dibujo sea sencillo y a nivel de interpretación también sea sencillo de interpretar. Vamos a recordar cómo se dibujaban los circuitos eléctricos y cuáles eran los distintos símbolos de cada uno de los elementos que estudiamos el año pasado. Vale, aquí estamos viendo la tabla de elementos de un circuito que estudiamos el año pasado. Empezamos por la pila o batería, el generador, ¿vale? El símbolo era este de aquí. Las dos rayitas, una más larga, otra más corta, el símbolo menos y el símbolo más, es decir, el polo negativo y el polo positivo de la pila. La bombilla, cuyo símbolo era un círculo con un aspa, un motor, un círculo con una M, la resistencia que se representaba o bien con esta especie de línea hacia arriba y hacia abajo o este rectángulo en blanco. El interruptor que se representa con dos puntos rellenos y una línea inclinada hacia arriba. El conmutador. El conmutador se representa igual que el interruptor, solo que en el lado derecho vemos que tiene dos salidas. Es decir, un conmutador es un interruptor que sirve para desviar la corriente bien hacia el camino de arriba, o si dibujamos este palito unido al círculo de abajo, pues sería que desvía la corriente eléctrica hacia el camino de abajo. Un pulsador, pues este es el símbolo del pulsador. Un fusible. El fusible, recuerdo que era un elemento que servía para proteger al circuito. Se dibuja igual que la resistencia, el rectángulo, solo que la resistencia, el rectángulo está vacío, y en el caso del fusible el rectángulo está atravesado por una línea. Un timbre o un zumbador. Un cruce. En el cruce podemos tener dos opciones. Si nosotros dibujamos dos cables en línea recta con un puntito en el centro, quiere decir que los cuatro cables están conectados y por lo tanto la corriente eléctrica puede desviarse por cualquiera de ellos. Sin embargo, si nosotros dibujamos una línea horizontal así y la que viene vertical le hacemos este arco, lo que está indicando es que el cable que viene de arriba hacia abajo es independiente del cable que va en horizontal. Por lo tanto, la corriente eléctrica o circula de arriba hacia abajo o circula en horizontal, pero no pasa del cable horizontal al vertical y viceversa. Un empalme. Un empalme es una conexión de dos cables de corriente. Se dibuja con el puntito relleno. Y finalmente, los aparatos de medida de un circuito eléctrico eran el amperímetro, que medía en amperios y por tanto la intensidad, y el voltímetro, que medía en voltios y que por tanto medía el voltaje del circuito. Vamos a hacer un ejemplo de un dibujo de un circuito para ver cómo utilizamos todos estos símbolos en el dibujo de un circuito. Vamos a recordar cómo se dibujaba un circuito de corriente eléctrica. Primero vamos a identificar los elementos de los que dispone el circuito. Por un lado tenemos una pila o un generador, que su símbolo sería pues el de la tabla, la pila. Después tenemos una bombilla y su símbolo sería este de aquí. Tenemos un motor,
el símbolo del motor es este y tenemos un interruptor. El símbolo del interruptor es este de aquí. Empezamos dibujando el circuito, dibujando la pila. Vale. Pues la pila tendríamos una rayita así y otra más larga por aquí. Y a continuación dibujamos el conductor. Vale. Aquí ponemos el símbolo menos y aquí el símbolo más. A continuación, ya hemos dibujado el generador, vamos a dibujar el interruptor. El símbolo del interruptor son los dos puntitos y la raya hacia arriba, ¿vale? Pues entonces vendría la raya así y tendríamos un puntito por aquí, otro puntito por aquí y el interruptor, si lo dibujamos así, es abierto y si dibujamos la línea uniendo los dos puntos es un interruptor cerrado. El circuito continúa y dibujamos ahora el motor. Vale, pues que tiene la letra M dentro. Continuamos con la bombilla. Y bueno, ya tenemos todos los elementos. Simplemente cerramos el circuito, porque como sabéis los circuitos siempre tienen que estar cerrados para que circule la corriente eléctrica. Y ya tendríamos nuestro circuito dibujado. Este que vemos aquí sería el resultado final, donde tenemos por un lado el generador, el interruptor, el motor y la bombilla. Vamos a hacer otra prueba dibujando un segundo circuito y empezamos identificando los distintos elementos que componen el circuito. Por un lado tenemos el generador o la pila, este sería su símbolo. Por otro lado tenemos dos bombillas, una y dos, este sería su símbolo, y un interruptor. Circuito facilito y este sería su símbolo. Empezamos de nuevo dibujando la pila. Y ya de paso vamos dibujando el interruptor también. Con el puntito negro aquí, el puntito negro aquí y la barra. Y ahora nos quedan las dos bombillas que están en la parte de abajo del circuito. Y ya tendríamos el circuito dibujado. Nos falta por aquí el símbolo menos y aquí el símbolo más. Tendríamos pues el generador o la pila, el interruptor, bombilla 1, bombilla 2.